Voy a grabar otra vez la cartilla de la luna, que la hice, pero no la borré y no está. Como unas pinturas que había. Igual el audio de cartillas para el visual Carmina Burana de la Rueda de la Fortuna tampoco lo borré y no lo encuentro. Quizá aparezca en alguna carpeta o no, pero a veces la ley de atracción, de los autoprejuicios y ocultaciones de los colectivos hacen como lo de la ley de atracción, que a veces pues desaparezca pues lo mejor, o porque en el subconsciente colectivo hay algo que ocultar. Bien, o a veces por los hackers, depende, ¿no? Pero bueno, aquí voy a volver a hacer la carta de la luna. Voy a empezar con un resumen, que en esencia ya sería suficiente, pero después voy a aplicar pues las lecturas. La luna, yo lo resumo así, de esta manera. La luna, madre tierra luna, habla pues de la intuición, de hacer las cosas antes de saber qué es lo que va a pasar en el futuro, o de tenerlo asegurado, o de ver si la persona de al lado lo hace para hacerlo, o no hacer nada por no saber con seguridad si va a gustar o no, si va a dar resultado o no, y entonces no hacer nada. Nada, la intuición significa seguir tu intuición y hacerlo aunque no tengas un manual, un libro, unos estudios o alguien en la televisión que te lo diga, sino hacerlo desde tu intuición, pese a la incertidumbre y los miedos. Eso significaría la luna. Atravesar el ser valiente, bueno, por así decirlo, sí, pese a la incertidumbre y a lo desconocido, atreverse a cruzar lo que nos da miedo, la incertidumbre, lo desconocido, y así desarrollaría su propia intuición. Y los dones de la energía femenina, ya sea en el hombre o en la mujer, no serían dañinos, al contrario, serían beneficiosos para sí mismos y los demás. Pero para conseguir ello es necesario esto que acabo de explicar, de realizar. Por tanto, el consejo de la carta de la luna sería atreverse a realizar aquello que le da miedo o le da incertidumbre. Y bueno, dependiendo no se puede generalizar, depende de la pregunta, de las cartas que hay al lado, de la situación. Podrá ser una situación u otra más o menos fuerte o menos fuerte, dependiendo, ¿no? Por eso que las lecturas es para en esencia sin que sea literalmente. Bien. Por eso vemos, por ejemplo, que es una sociedad es un mundo que apenas vive de la intuición, es más bien mecanizado, más bien del lado izquierdo del cerebro, y en cambio pusieron en extinción las personas que sí tenían esta intuición, además por envidia, porque esos sentimientos pues generaban más números áureo, más ideas buenas, arte más bonito, dones humanos imprescindibles y básicos, y por envidia pues fueron cometiendo genocidios. Esos fueron los principales genocidios contra la especie humana pues completa, con el desarrollo del potencial de su propia alma, no el de imitación de otros, por ejemplo, ¿no? Y entonces pues se fueron adaptando a eso las sociedades, y menos a, pues esto se puede clarificar en el lado derecho del cerebro,
que es el lado de la intuición, del arte, del amor, de los sentimientos. En cambio, el lado izquierdo del cerebro, que es más pues de memorizar como una máquina, de calcular, de trabajar más bien como un robot, como un biorobot, por así decirlo, esta sí que genera emociones, pero normalmente son emociones distorsionadas que se alejan más de la racionalidad y, a diferencia de los sentimientos humanos naturales, son más cercanos a la racionalidad. Bien, para comprender mejor la esencia de la luna, la intuición. Y fíjate cuando hay algunas pocas personas en algún lugar que sí, que verdaderamente lo tienen, cómo van ahí como a sacar, a ver qué pueden sacar y encima dañar por envidia y usura. Entonces, dependiendo de dónde salga esta carta, puede hablar de tener que protegerse de ciertas envidias en algún momento dado, o que si se tienen y ya se sabe, pues bueno, pues ya está, simplemente ahí pues de recordatorio. Porque claro, pues sería no hacer una simbiosis con estas personas, sino con usura, con negligencia, y pues la desaparición pues de la mayoría de las personas que verdaderamente valen la pena en calidad más que en cantidad. Bien, se llena pues más bien pues de corruptores, de cobardes, de vendidos, de corruptibles, y cada vez se va degenerando a peor el cuerpo, la mente y el espíritu debido a esto. Bien, por ejemplo, llegamos ya a algunos extremos que se han comprobado de personajes, tengan influencia o no, de que ya son incapaces de generar su propio pensamiento para lo que están haciendo, sin depender de una máquina hacker para extraérselo a otra persona y luego ponerlo o tergiversarlo. Una máquina para que extraiga los pensamientos de otra persona, teniendo tú tu propio cerebro. Esto se fue perdiendo a raíz de lo explicado anteriormente. Bien. Espiritualmente también puede comprenderse como lo de pasar por la noche oscura del alma. Importante pues para el despertar, para el crecimiento, como la semilla que crece en la oscuridad, que necesita de esa oscuridad, de esa sombra, va creciendo pues el tallo, las hojas, las flores y los frutos, a modo de metáfora. Y sin este desarrollo no se alcanza el horizonte, que sería la carta siguiente, el sol, el Padre Cielo Sol, el corazón, porque normalmente es un camino que suele ser a través de un camino tomado desde el corazón, y no siempre este camino está todo calculado con una máquina, o calculado con números, o calculado con un grupo de profesionales, o calculado por la televisión, sino que es un camino que a veces trae riesgos para aprender, porque así es el camino del corazón. Trae a veces el cruzar infiernos, de los que se traen los trofeos. Trae el tener tus propios errores en vez de tener los aciertos de otros. Trae muchas cosas que no siempre son fáciles, pero que después vale la pena, porque para eso existimos. Si no, pues de qué sirve pues estar ahí pero sin existir, ¿no? Y no necesariamente porque uno sea artista o componga cosas quiere decir que tenga este hemisferio derecho del cerebro activo, porque muchas veces no son originales, por poner un ejemplo. Y este lado derecho del cerebro está conectado al izquierdo, al corazón izquierdo, al lado del ser, al lado izquierdo del cuerpo. Se puede saber pues qué clase de corazón tiene esa persona, como si ha
tiene cosas de corazón o no, más que la apariencia, pues los hechos. Bueno, no me voy a extender más aquí. Y ahora lo de la carta de la luna, la cartilla luna, luna lunera, con un poema que tenía por ahí también, que lo añadiré. La luna también tiene fantasías acorde con la realidad, o para mejorar la realidad, unos cristales mágicos dentro de la luna que también emanan energía de divinidad a la tierra, al igual que el sol. Pero toda esta energía es buena o es mala, depende del individuo, de la situación, de la alquimia. Bien, aunque acostumbraron en los psiquiátricos colectivos a generalizar las cosas y a fragmentar las cosas, que sean complementarias, a fragmentarlas, pero en casi todo, ¿no? Lo de divide y vencerás, y muchas cosas que pues no están de acuerdo, no están relacionados pues con la realidad o con uno mismo, pero hasta que no se cruza este umbral de la luna de oscuridad, hasta que no aprendes la verdadera oscuridad, pues no se entiende. Se puede repetir pero no se puede entender, por así decirlo, ¿no? Bien, con palabras, pero es algo que necesita de su propia experiencia y también del ánimo correcto frente al conocimiento que se tenga de la acción. Bien, la luna. Nuestra condición femenina nos guía en este tramo del sendero. Cogidos de su mano avanzamos. Todo feto se desarrolla inicialmente como naturaleza femenina y luego, en un estadio posterior, se masculiniza el varón. No nos tiene que extrañar, por tanto, el paisaje que ahora se ofrece a nuestra vida, a nuestra vista, bañado por los pálidos rayos de la luna, en un estanque cuyas aguas nos cierran el camino. Se adivinan los lentos movimientos de un cangrejo. Al otro lado, ya sobre terreno firme, dos perros enfrentados tensan sus cuellos y pueblan la noche con sus aullidos. Más allá todavía, casi en el horizonte, se ven dos torres doradas, una a cada lado del camino. Abro paréntesis. Pues antes de coger esta lectura de este libro, ya había puesto hace mucho tiempo atrás, lo haré, una foto que tampoco borré, un vídeo que tampoco borré, pero no sé dónde está, de una pintura que hice de la luna, que lo llamé Lágrimas de Luna. Y justamente también llaman aquí Lágrimas de Luna, justamente una cosa pues que a mí me gusta bastante. Y además que es que la carta pues se ve, si te fijas bien, que parecen como, aunque yo no usaba este tarot de entonces para fijarme en eso, pero pues bueno, yo llamé Lágrimas de Luna. Es una luna pequeñita que salen con puntitos en el agua, no en el cielo, antes del cristaluz de amor de luna. Ya lo pondré con una foto y un vídeo que también hice, pero no sé dónde está, se borró, pero no recuerdo haberlo borrado. Bien, dice aquí: un escalofrío nos recorre la espalda a la luz pálida de la luna que preside el cielo. Todo cobra un aspecto fantasmal, macilento. Más que iluminar, parece como si la luna absorbiera la luz, el color que anima con su vida los objetos diurnos, dejando solo su cadáver de cosa. El estanque no revela su profundidad, y teme uno que sus aguas oculten un abrazo mortal. Los perros, en las sombras de la noche, han perdido su carácter de, entre comillas, mejor amigo del hombre,
y amenazan al caminante con el filo de sus dientes. Abro paréntesis. No lo digo por hoy, digo por otros días. A mí a veces me da pena que animales y perros tengan cierto tipo de dueños y de personas. Bueno, que menos que hablar. Bueno, en fin, mira, mejor me voy a callar porque si no me pongo a llorar, en serio. Bien. Yo es que para eso es verdad. Se tomó muy a ligera esto de tener mascotas o de tener hijos. Lo tomas ya sobre la marcha, ¿no? Porque parece algo normal, pero no son objetos. Yo creo que habría que tener un coeficiente intelectual, emocional, sentimental y físico también. Yo creo que importante, más tirando elevado, para tener mascotas o hijos. Pero bueno, en fin. Cosas que vas viendo y aprendiendo. Pero bueno, ya sé, ya llegará ese momento. Bien, sigue diciendo aquí. Bien, sigue diciendo: viajero, protégete. Nunca hasta ahora el sendero nos mostró paraje tan peligroso. La naturaleza que somos manifiesta aquí lo más denso, lo más oscuro, lo más regresivo que tiene, la parte más profunda y lejana. Tanto que a ella no llega ninguna luz directa, solo la indirecta, reflejada y vacía luz lunar. En este nivel, la densidad femenina de la materia lo lastra todo. Claro que la luna absorbe, su pesadez tira hacia sí de la masa de los océanos, a su luz. Los lobos desangran a sus presas y los vampiros chupan la energía vital de todas las yugulares. Toda su simbología negativa, regresiva, está representada por el cangrejo que camina hacia atrás. Antes de que nos demos cuenta, el loco se ha situado al borde del agua. Ha encarado su rostro a la luna y está aullando, como un lobo más, mostrando su condición de, entre comillas, lunático, de, entre comillas, alucinado. Con terror, descubrimos que estamos a punto de imitarle. De manera que no podemos darnos tranquilamente la vuelta. Esto que tenemos aquí es producto de las mezclas que hizo la templanza y hay que pechar con ello. Estamos en el polo más extenso de la materia y la luna, nombre de este arcano, nos recuerda lo abajo que nos encontramos según el principio de la jerarquía. La luz está arriba y no llega al nivel en el que estamos más que como pálido reflejo en el rostro del satélite, pasivo espejo que nada emite por sí mismo. Pero esa misma ley de la jerarquía nos dice que, entre comillas, los principios se visten con leyes, las leyes se visten con hechos. Ya sabemos lo que eso quiere decir. En el sendero hemos recorrido los grandes principios arquetípicos. Después nos la hemos tenido que ver
con las argucias legales del hombre civilizado y, al fin, hemos dado con nuestros huesos en el mundo donde los hechos se realizan. Pero lo que la ley de la jerarquía nos recuerda es la correspondencia que existe en todo el proceso. Esos principios se plasman en esas leyes que producen estos hechos, de arriba a abajo y también de abajo a arriba. Esta materia que nos lastra no está tan dejada de la mano de Dios, pues en ella, en algún lugar, guarda la condición de levedad, como el pájaro capaz de alzar su peso por los aires. Ambas cosas están en nuestra naturaleza, pues el ángel las mezcló. De modo que no nos dejemos, entre comillas, alucinar por el astro de la noche. Recordemos que, según una vieja tradición, lo que la luna se lleva de la tierra cada noche lo devuelve a la mañana convertido en nutrientes, gotas de rocío, a las que por eso se llama lágrimas de la luna. El Dinlam, plano lunar, Ganges o Ganga. El jugador que cae en Ganga se encuentra en la fuente de la energía magnética femenina. Experimenta el conducto Ida Nadi, localizado en la parte izquierda de su columna vertebral. Ida Nadi es la fuente de nutrición del cuerpo, atribuible a su naturaleza femenina, entre paréntesis nutritiva. Lo femenino es magnético, atractivo. Lo masculino es eléctrico, contundente. La energía magnética en el hombre está muy relacionada con la energía psíquica. El jugador que genera más energía psíquica automáticamente desarrolla un magnetismo personal que atrae hacia él a aquellos capaces de ser magnetizados. El magnetismo es en realidad un equilibrio de polaridad. El poder magnético está creado por la interacción de los polos norte y sur de cualquier sustancia capaz de contener energía. El flujo de energía desde un polo al otro no encuentra obstrucciones y se forma un campo magnético. Del mismo modo, un flujo desobstruido de energía psíquica es posible cuando se practica la meditación durante esas ocasiones en las que la fosa nasal izquierda, la lunar, está funcionando. Ya que aquí, abro paréntesis, estaría la psique más en contacto con los sentimientos, debido que a veces pues la psique que está más bien con la mente puede estar creando suposiciones en el presente, recuerdos del pasado,
preocupaciones de futuro o sugestiones o condicionamientos, y eso genera emociones distorsionadas. Es decir, la mente, la psique, está por tanto más cercana de la irrealidad y los sentimientos están más cerca de la racionalidad. Pese a que parece lo contrario, vemos en los institutos, en los colegios, en los trabajos, que es más mecanizado como un robot, de calcular, de memorizar, tengas conciencia o no, pues parece que más racional, ¿no? Pues resulta que no, porque mira después de dónde extraen la inteligencia natural, y no siempre las personas de inteligencia natural se les hace fácil una adaptación a algo que es más bien para trozos de carne sin espíritu o para máquinas, y biológica y psicológicamente pues no se adaptan bien, o por envidia les hacen algo, dejan de tener hijos, etcétera, etcétera. Bueno, sigo leyendo lo que dice aquí. Mediante la meditación, el jugador cae, estoy leyendo y a veces hablo yo también, mezclado un poco, bien. Mediante la meditación, el jugador cae en el plano lunar. Aquí adquiere comprensión del principio femenino. Aprende que se alcanza una oleada de las emociones humanas durante la noche de luna llena. Igual que las mareas alcanzan su máximo nivel durante la luna llena. Ambos son efectos del magnetismo de la luna actuando en el planeta. Aunque la palabra lunático se acuñó para describir la relación entre los ciclos lunares y la locura, el jugador que cae en el plano lunar del sexto chakra no tiene miedos. En este nivel toda la energía es una, y la energía femenina deja de ser destructiva y se convierte en una de las casillas más constructivas del juego. La fosa izquierda, entre paréntesis lunar, beneficia no solo la meditación, sino la música, bailar, el disfrute de la poesía, la eliminación de las penas, el dolor y la depresión, y el restablecimiento de la consciencia. Puede ayudarle el neti, o lavar en el agua o en el mar las fosas. Bien. Ida Nadi lleva al jugador al plano lunar, el plano de la devoción y la receptividad. Como norma general, la fosa izquierda debería funcionar durante el día y la derecha durante la noche, aunque a veces van cambiando, según varias horas y tal. No tiene por qué ser siempre exactamente así el día y la noche, una y otra vez cambiando, ¿no? Pero que sí, para que se entienda. La luna es necesaria durante el día para compensar el predominio de la energía solar. La fosa solar para compensar el predominio de la luna por la noche. Este es el yoga de la respiración por las fosas nasales. Bueno, en caso de no llevar bien la energía de la luna, no importa si hombre o mujer, puede hablar entonces en general de miedos, irritación, fatiga o sensación de ahogo, temor a la oscuridad, el momento de vencer sus miedos ante un paso decisivo que esconde algo muy importante y valioso. Vamos a ver el simbolismo en el rider de la luna. En la carta se ve como si la luna hubiera tapado el sol, oscureciéndolo. De ella caen 15 gotas de rocío a la tierra. Un cangrejo sale del agua a tierra firme. Se encuentra en el comienzo de un camino hacia el horizonte, cruzando entre un perro y un lobo.
al final del campo verde se ven dos torres iguales como en la carta de la muerte. Significado. Esta carta representa la oscuridad y significa que nos encontramos en ella y que se avecina un camino difícil al que tememos. El perro simboliza las fuerzas serviciales de los instintos y el lobo las peligrosas. Por lo tanto, se presenta un camino difícil y su pasaje exige equilibrio. Y cruzarlo es como una caminata sobre el filo de las montañas. Las torres representan a los precursores de la meta más alta, la, entre comillas, Jerusalén celestial. El sol, escondido detrás de la luna, significa que ya falta poco para llegar a la meta del camino. Esta carta suele indicar los miedos que se presentan antes de traspasar un umbral, que una vez superado supone una gran experiencia o incluso esa meta misma. No es aconsejable traspasar el umbral a la fuerza, mejor dejarse guiar por su voz interior. En general, puede hablar de miedos, irritación, fatiga o sensación de ahogo, temor a la oscuridad, el momento de vencer sus miedos ante un paso decisivo que esconde algo muy importante y valioso. Amor y relación, miedos inexplicables, oscuros presentimientos, susceptibilidades, falta de valor para dar un paso importante. Vamos a recordar aquí que la luna, como en otras cartillas o realidades, no quiere decir que el instinto humano esté mal, ya que el Dharma de humano, un corazón, el instinto humano es por algo. Podamos por condicionamientos entenderlos o no. Y los sentimientos no son irracionales, los sentimientos están más cercanos a la racionalidad. Lo que puede conducir lo que es un lunático en el sentido de locura está más relacionado con la mente. La mente lleva más hacia lo irracional, lo psicótico, debido pues a suposiciones, a identificarse con cualquier pensamiento que pase por la mente, a una psique colectiva enferma, a contaminación. Por ejemplo, se han descubierto que el petróleo es la causa de la mayoría de enfermedades mentales que aparecen y otras cosas extrañas que están apareciendo, y mutaciones y cosas, sí que están las suposiciones, los recuerdos, las preocupaciones de la mente, y está menos en el presente. En cambio, los sentimientos, el corazón está más en el ahora, en el momento. Así que los instintos y la intuición y los sentimientos están más cerca de la racionalidad que la misma psique o la misma mente. Obviamente no es buena ni mala, simplemente si se dirige bien la energía en su contexto. Bien. Trabajo. Puede hablar pues de un momento oscuro de la vida, una falta de metas, miedo a estar en escena, miedo a pérdidas, inseguridad. Consejos. Tome sus temores y preocupaciones en serio, pero no se permita el desánimo. No pierda de vista su meta y procure no perderse en un bosque mágico. Déjese guiar paso a paso y procure no forzar las cosas.
Como quinta esencia, le da el siguiente consejo: emprenda el camino del miedo con prudencia pero con decisión. Busque un rayo de luz plateado en el horizonte. No se deje influenciar o irritar y manténgase fiel a sí mismo. Como carta del día, puede que esta mañana haya despertado de una pesadilla o que tenga por otras razones una extraña sensación respecto al día de hoy. No se deje irritar por ningún fantasma. Incluso si se siente abrumado por las exigencias del día o inseguro en su entorno, no debe eludir las situaciones incómodas. Confíe que tras el umbral de sus miedos le espera una experiencia enriquecedora, si consigue superar los obstáculos. Esté lo más despierto posible y avance en su camino, a pesar de sus miedos. Sea cauto y sensato. Como carta del año. En este año se trata de atravesar con prudencia un paso estrecho y pisar después tierra nueva que se encuentra más allá de la barrera del miedo. Si esta empresa llega a buen fin, tendrá un resultado muy afortunado. Para llegar allí tendrá que cruzar un bosque encantado y procurar no perderse en él. No se deje atemorizar por sus miedos o por los fantasmas que por la noche le quitan el sueño, torturándolo con pesadillas. No necesita quitar importancia a las dificultades relacionadas con sus proyectos o disimular sus temores. Tómese en serio los posibles riesgos sin caer en el desánimo. Piense detenidamente qué es lo que quiere hacer y madure con decisión los pasos a dar, sin convertirlos en una marcha forzada, ni querer aparentar ser un héroe. Comparación. La luna muestra el pasaje más difícil del camino, que se inicia en la carta de la templanza. En ningún momento de este estrecho camino hay más necesidad de la protección del ángel de la guarda, que aparece en la carta número 14, la templanza. Y una vez cruzado el umbral de la noche oscura del alma, qué cosas bonitas, maravillosas trae la luna. Significados positivos: el inconsciente, reflexión, imaginación, fantasía, sensualidad, videncia, hipnosis, secretos revelados, popularidad, influencia del ambiente, recuerdos, encuentros con personas del pasado, infancia, situación cambiante, límite, tinieblas que se desvanecen, reuniones, vida familiar, pasión, embarazo, profesiones creativas, también profesiones creativas en contacto con el público, ganancias inesperadas. El consejo del arcano: tiene que confiar en la intuición y saber callar.